Hola, soy José Carlos García Rentería y hoy vengo a hablar sobre el ensayo de Operación Masacre, libro escrito por Rodolfo Walsh, a aproximadamente 200 páginas. Es un libro que relata los hechos reales de el fusilamiento que hubo en la madrugada del 10 de junio de 1956 a 14 civiles argentinos que pues, realmente la pagaron sin merecerla. Eh, es un libro muy interesante, si puedo ser honesto, un libro un poco triste, agridulce, amargo. Eh, Como ya había mencionado, escrito por Rodolfo Walsh, un periodista argentino de las décadas de los 40, 50, 60, inclusive 70, hasta pues antes de su fallecimiento, que es a causa precisamente de una desaparición forzada. Y sí, es un libro, como ya mencioné, sobre los sobrevivientes de aquella sanguinaria operación denominada como Operación Masacre. Eh, el libro está seccionado por varias partes. La primera, pues, es el prólogo. En ella, Rodolfo Walsh nos cuenta cómo se entera pues, de la noticia. En un café una persona llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay un güey que sobrevivió al fusilamiento, a un fusilamiento hecho por el gobierno. Él, incrédulo, dice, "Pues, es imposible que alguien sobreviva, casi de novela literaria esta cosa, o sea, no tiene sentido". Va y entrevista a este dichoso sobreviviente y se entera que es verdad, y no solamente eso, se entera que también hay otro sobreviviente. También va a entrevistarlo y también se entera que no son los únicos dos, que hay un tercero. Este tercero es un poquito más cauteloso, tiene miedo por lo ocurrido recientemente, pero logra entrevistarlo y descubre que no solamente son tres, son siete en total las personas que sobrevivieron pues a estos actos tan cobardes, tan miserables como son los fusilamientos, la pena de muerte, y más en este caso que pues realmente fueron personas que no la tenían, no tenían por qué haber sido fusiladas. Entonces, sí, básicamente de eso trata el prólogo y pues posteriormente sigue con la primera parte llamada Las personas. En esta simplemente nos redactan un poco, pues, qué estaban haciendo esas personas, esas víctimas, esa misma tarde, mañana, antes de aquella fatídica noche del 9 de junio, posterior madrugada del 10 de junio, donde se realiza el fusilamiento. Nos habla de Carranza, Lizazo, Garibotti. Eh, Algo que no me gustó mucho del libro es que mete muchas descripciones a las personas, nos dice quién es, a qué se dedican, cuánto pesan, cuánto miden, cuántos hijos tienen, cuáles son sus ideas políticas, si tienen esposo o no. O sea, y está bien, es un texto literario periodístico y se entiende en cierta parte que bueno, que el autor del libro tenga que ser tan específico porque en cierta forma tiene que detallar a las víctimas de pues, tal acto, pero en contra del libro le juega un poco en contra que sean tantas personas y tantas descripciones que al final vas perdiendo un poco la pista de quién es quién. Entonces, pues a veces te tienes que regresar de, Garibotti, ¿quién era? Y ya regresas en el libro, era este. A menos que tengas muy buena memoria y dices, Garibotti, el que medía 1,70 con bigote, etcétera, etcétera. Entonces, sí, un poco en contra del libro es el exceso de descripciones, pero pues realmente está justificado un poco, pues es un texto periodístico que más que nada pues busca denunciar pues tales actos, ¿no? Esta parte culmina en la cúspide de la tensión cuando la policía pues llega enredada pues a detener a estos sujetos que realmente casi todos, y bueno, realmente la ley marca que todos eran inocentes, aunque algunos sí estaban en el complot rebelde, pues no habían hecho nada aún y no tenían por qué haber sido privados de su libertad, ¿no? La segunda parte de este libro, pues son los hechos, e inicia donde lo dejó la anterior parte. La policía llega, tumba la puerta, amenaza a todos de disparar si no levantan las manos. Es un poco, bueno, sí llega
está en un momento de tensión, no sabes qué va a pasar, si alguien se va a alocar, va a haber un disturbio. Sorpresivamente nadie reacciona, todos están normal, tranquilos, se dejan capturar por la policía, los llevan al ministerio. eh, Ellos están tranquilos, saben que no han hecho nada, se trata de un error para ellos, pero en esta parte es muy interesante cómo se va desarrollando pues la llegada a la comisaría, que algunos sí están nerviosos porque saben que están en el complot, pero realmente no habían hecho nada y pues la ley los protege porque pues son inocentes todavía hasta que hicieran algo que realmente los incriminara, ellos eran inocentes, entonces pues están tranquilos. Posteriormente nos cuenta que esa misma madrugada, no en la noche del 9, en la madrugada del 10, hay una ley marcial que ahora sí estaba justificada el privarlos de su libertad por parte de las fuerzas policiales, pero como la redada sucede antes de esta ley, pues realmente la ley los tiene que proteger porque no habían hecho nada todavía. Esta parte del libro es mi favorita. Cuenta desde la parte en que son llevados a la comisaría bueno, a la unidad regional de San Martín, me parece, hasta la parte donde son llevados al basural de José Ramón Suárez, me creo recordar se llama, en la provincia de Buenos Aires. Y es ahí donde culmina esta parte. Hay una parte que, si no deseas escuchar spoilers, pues tápate los oídos. Donde el señor Don Horacio está tirado en el suelo con la camioneta enfrente alumbrándole en los faros en la madrugada, después de escuchar los balazos, después de sobrevivir a los impactos de bala, está tirado y sabe que le van a dar el tiro de gracia y se hace el muerto y no respira y no mueve ni un músculo porque si no lo van a rematar. Y realmente llega a un punto tan cabrón, y perdón la palabra, donde sí incluso saqué una lágrima porque sí se siente la tensión y te pones en sus zapatos y, uf, o sea, realmente te llega y más sabiendo que es una historia real, dices, puta, qué coraje que haya pasado algo así, que su propio instinto de supervivencia lo haya sacado a flote porque no, uno no sabría ni cómo reaccionar en esa situación, fue simple instinto y pues, no. Les digo, esta es mi parte favorita del libro, la parte 2, la parte de los hechos. Hay mucha tensión, hay momentos muy tristes, hay momentos donde realmente estás al borde del asiento leyendo y dices, puta madre, ojalá este güey se salve o tal. Entonces sí, después a eso llega la parte de la evidencia, la tercera parte. Aquí ya se vuelve, ya termina, pues en teoría, un poco la historia del día antes y del día del fusilamiento y y de qué había pasado un poquito después. Y ahora llega como a la parte del juicio, donde pues ahora sí se va a someter a juicio público a estas personas que ejecutaron ahora sí que el fusilamiento. Y aquí se vuelve un texto un poco más jurídico, un poco más pesado. Yo personalmente que no estoy acostumbrado a leer de muchos libros, o sea, sé que la carrera es mucho de leer, realmente no estoy tan acostumbrado a leer tanto y sí se me hizo un texto, a partir de la parte 3 de la evidencia, se me hizo un texto un poco más pesado, un poquito más difícil de comprender porque usan un lenguaje muy formal, eh, usan mucho las citas, cómo lo que dijo textualmente la persona por su carta al juez. Entonces sí se vuelve un texto un poquito más pesado y difícil de seguir, pero pues se entiende, realmente es un texto que busca pues denunciar estos actos, no es un texto de novela o de ciencia ficción que realmente pues lo que busca es tener entretenido al lector, es un texto que busca plasmar lo que pasó y cómo fue y qué pasó después, entonces se entiende en esa parte. Realmente es la parte que más sufrí al leer este libro. No es que la haya sufrido como tal, pero sí hubo puntos donde decía, me tomo un break, 10 minutos, 20 minutos viendo el celular porque ya me estresó un poco estar leyendo pues esta parte. Después llega la parte
la parte de los apéndices. Aquí se podría decir que ya el libro ya terminó, ya se concluyó pues en cierta parte lo que fue la historia. eh, y los apéndices lo que hacen pues son un poquito más, ampliar un poco más lo leído, te da más datos, te da un poquito más la perspectiva del autor después de que se haya culminado pues esta historia. Ya viene un poquito más como la reflexión final del autor muchos años después de lo ocurrido, y sí aporta demasiado al libro. También aquí vuelve a tocarme un poco los sentimientos en la parte donde pues nos dicen que Marcelo arriesgó su vida para decir información pues a este personaje, a Rodolfo Walsh, y que pues realmente la información que él dio no era tan trascendente, porque ya se sabía todo lo que Marcelo le había dicho, casi todo lo que Marcelo dijo, y era cosas ya confirmadas por otros testigos. Entonces sí nos cuenta cómo Marcelo se vuelve un terrorista del dolor que le da ver morir a casi a un hijo como él, para él más bien, que es Carlos Lizazo, me parece. Sí, no, se vuelve terrorista. O sea, realmente te toca mucho esas fibras del corazón, y sí te dan así como frustración saber que las cosas no salieron tan bien como quería el propio Rodolfo Walsh al denunciar estos actos a través pues, de este libro. Hay una parte muy triste en este apéndice que realmente sí me partió un poco el corazón. Me sentí un poco ese sabor agridulce al leer el libro, que dice así. eh, al escribir este libro obtuve algunas victorias, como que se diera difusión pues a las víctimas, a las familiares de las víctimas y todo eso, pero también me llevó una derrota muy importante, que es como que pues los muertos siguen muertos, y los que ejecutaron estos actos tan cobardes siguen vivitos y coleando. La gente sabe que son culpables, pero pues, ahí seguían. O sea, realmente no le regresaron la vida pues a estas personas, no se les honró, prácticamente fueron olvidados. Y pues estos cobardes como el general de policía, el comandante Aramburu, todos ellos, pues realmente fueron impunes. Hasta la publicación de este libro quedaron impunes. Se sabía que eran culpables, pero pues sí, la gente decía, pues ese güey es culpable, pero ¿y qué? Eso no, no les dio la justicia pues, a las víctimas, no se le hizo justicia a las víctimas. Y sí es como agridulce el hecho de pues, leer tantas hojas de esta historia, encariñarte con las personas que redacta en el libro Rodolfo Walsh, y saber que pues, los malos siguieron libres, no tuvieron consecuencias, están vivos, están como si nada hubiera pasado. Y pues los muertos, la familia que quedó atrás, todos ellos realmente no tuvieron una compensación, no, no fueron recordados como héroes, no hubo nada realmente que rescatar pues del libro. Simplemente que estas personas pues tuvieron la difusión, pero pues todo siguió igual, los muertos muertos, los malos vivitos y coleando. Entonces sí llega una parte donde sí te desanima mucho, porque es verdad, hasta el propio Walsh reconoce que perdió un poco la fe en la humanidad, que perdió un poco la fe en cambiar el mundo siendo reportero, periodista. Entonces sí te deja un amargo sabor de boca. Ya para concluir, Rodolfo Walsh, bueno, en el libro Rodolfo Walsh escribió una carta a la Junta Militar, de otra posterior dictadura en el año 1976, me parece. Y bueno, es muy trágico, porque esta carta que le escribió como denunciando que pues está pésimo el país, está en una condición alarmante, y todo lo que estaba pasando por culpa de esa dictadura, es desaparecido al día siguiente de mandar esa carta. Entonces, sabiendo lo que le hacían, las torturas que le hacían a los personajes del libro, eh, con picanas, golpeándolos desnudos, heridas en los genitales, no me quiero imaginar realmente lo que le pasó al pobre Rodolfo Walsh al mandar esta carta y al ser secuestrado por pues, un grupo de tareas, creo que se hacían llamar.
Seguramente el autor no murió al ser secuestrado, murió después de días o semanas o incluso meses o años, Dios no quiera, de intensa tortura. Y sí, es de verdad que te deja un sabor un poco amargo leer el libro porque sabes que aunque sí se denunciaron a estas personas y tal, pues realmente no hubo un cambio. Entonces sí, te deja un poco amargo esto y más sabiendo que esto pasó en la vida real. Entonces sí, te deja un poco ese sabor amargo. Cosas que no me gustaron del libro, o bueno, sí, no me terminaron de gustar, es que no hay un contexto. Rodolfo Walsh pues escribe este texto originalmente para la sociedad argentina que pues, sabía la situación, sabía del peronismo, sabía de todo. Acá no, acá realmente Walsh te mete de lleno en lo que es la historia, te dice, ah, los van a fusilar porque estos güeyes eran peronistas y tal, nunca te dice quién es Perón, nunca te dice bien quién es Aramburu, solo se intuye, bueno, solo lo intuyo yo por andar leyendo el libro. Posteriormente a leer el libro, la verdad quedé muy interesado pues, con esta historia argentina y investigué quién fue Perón, quién fue Aramburu, qué pasó después, quién fue la dictadura posterior a esta dictadura libertadora, se hacían llamar. Y sí, o sea, es un libro que me motivó a querer investigar más sobre la historia pues, de esos años en Argentina, pero realmente al leerlo por primera vez se me hizo un poco difícil porque no sabía quién era Perón, por qué era importante Perón, por qué era importante qué ideologías tuvieran ciertos personajes. Ya después de saber un poco más el contexto, unes más las piezas y entiendes por qué la importancia de decir tales cosas. Pero si no es por eso, realmente sí te pierdes un poco porque no sabes quién es quién ni por qué es importante. Entonces sí, también este libro me ayudó mucho, bueno, sí me empujó un poco a querer saber qué pasó después, quién fue la dictadura que, pues sí, realmente asesinó a este periodista, eh, qué, qué pasó con esa dictadura, siguió en Argentina, pereció, tal, y me enteré de muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, pues que esta dictadura eh, después trata de recuperar el territorio de las Malvinas para ganarse otra vez el apoyo de la gente y pues le sale el tiro por la culata, los ingleses pues realmente los aplastan en la guerra y es cuando deciden ceder el país otra vez a la democracia y tal. También me gusta mucho relacionar esto ya con el tema de fútbol, que es algo que me apasiona. Y yo había escuchado que Argentina había ganado un mundial gracias a la dictadura y yo decía, ¿pero por qué? Ya después de este contexto y buscar quién fue la dictadura del 56 y quién fue la dictadura de los 70, entiendo el por qué se dice que la dictadura hace que Argentina gane un mundial de fútbol, entiendo el por qué era importante para los argentinos ganar las Malvinas. Entiendo muchas cosas y realmente es un libro que me gustó mucho. Sinceramente la parte 3 del libro, como ya lo había dicho, me frustró un poco porque es mucho texto jurídico, muchas formalidades, tal, pero de ahí, y bueno, está justificado, se entiende por qué el autor lo hace así. Y bueno, en términos generales es un libro que me gustó mucho leer, que me empujó a buscar la historia del país, de Argentina, del qué pasaba antes, qué pasó después. Es un libro que, como ya me cansé de decir muchas veces, me dejó un sabor amargo, no por el mismo libro, porque el libro es muy bueno a mi parecer, que bueno, yo no he leído muchos libros, pero pues realmente me pareció bueno. Es un libro que es amargo porque es real, o sea, porque esto pasó en la realidad y porque sabes que no fue un final feliz pues, para la mayoría de las personas que aparecen en este libro. Entonces sí, ese es mi ensayo, yo realmente lo recomiendo. Datos a tomar en cuenta, pues es un libro de la editorial de la UNAM y aunque aquí el precio dice 2.50, no sé si se alcanza a leer, con el descuento de estudiante me costó en 100, entonces muy barato y pues creo que es muy recomendado leerlo si te apasiona este tipo de textos un poquito más periodísticos, literarios, que son pues basados en cosas que sí pasaron en la realidad. Entonces sí, mi ensayo vendría siendo eso. Muchas gracias.